Hola, soy Eden Atalaya y vamos a presentar el tema relacionado a la gestión del riesgo de desastres. ¿Qué es la gestión del riesgo de desastres y por qué últimamente está tomando tanta importancia a nivel estatal y también a nivel privado? Es lo que vamos a tratar de definir en esta presentación. Repasemos entonces la terminología, que creo que es importante iniciar con ese tema. Gestión es manejo, es administración, conocemos muy bien ese término, pero hay algunas dudas y algunas confusiones en lo que es el riesgo de desastres. Entonces, en esta pequeña introducción vamos a tratar de diferenciar bien qué es el riesgo, qué es el desastre, cómo se genera este riesgo, cómo se genera este desastre. Vamos a encontrar la ruta crítica de la generación de los desastres, que tanto nos influyen, tanto nos dañan, tanto nos impactan negativamente. Entonces, la ruta del desastre es la siguiente, como muestra en este gráfico, bastante esquemático, bastante sencillo. Tenemos las amenazas por un lado, las vulnerabilidades por el otro. Son dos variables muy distintas, ambas requieren de ser estudiadas, de ser conocidas antes de gestionar el riesgo de desastres. Para empezar debemos tener en claro que las amenazas y las vulnerabilidades, al conjugarse, al coincidir en el espacio y en el tiempo, es que se generan los riesgos de desastres. Los riesgos de desastres no son más que la probabilidad de que ocurra en el futuro un posible impacto negativo. Si es que este riesgo logra concretarse, si logra detonarse, es que se generan los desastres. Entonces, para repasar, las amenazas son los factores externos que nos pueden dañar como sociedad, que nos pueden impactar negativamente, y las vulnerabilidades son las condiciones propias de nuestra sociedad susceptibles a ser dañadas por estas amenazas. Pueden haber situaciones en donde existan amenazas y no existan vulnerabilidades, o viceversa, es decir, donde estas dos variables no se junten. Si es que no se juntan, no va a existir el riesgo y por lo tanto no va a existir el desastre. Cuando estas variables se juntan, es que hay la probabilidad de desastre. Entonces empecemos a conversar sobre las amenazas primeramente, luego vamos a pasar a las vulnerabilidades, luego el riesgo y finalmente el desastre. ¿Cuáles son las causas de las amenazas? Que es esta variable tan importante en el desastre, ¿no? Las causas son las siguientes. Este gráfico parece algo complicado, pero en realidad es muy sencillo. Si le damos un acercamiento, podremos ver que las amenazas son la generación de un proceso muy conocido. Es decir, no son amenazas naturales que ocurran por la decisión divina, sino que tienen un proceso en el cual nosotros somos los principales generadores de este proceso de las amenazas. Con la combustión de los gases de efecto invernadero, con toda nuestra actividad industrial, es que aceleramos este proceso de cambio climático. También las actividades como la deforestación y la urbanización van generando una reducción en la capacidad natural del territorio de absorber el CO2. Esto genera en un mediano o largo plazo un calentamiento de la temperatura promedio del planeta, lo cual a su vez, ¿en qué se refleja? Se refleja en el cambio de los patrones de la temperatura y de la precipitación principalmente. Estos cambios abruptos de precipitación y temperatura son los que finalmente se convierten en amenazas, se convierten en inundaciones, se convierten en huaicos, se convierten en heladas, en deslizamientos, y son estos eventos los que nos logran dañar. Ahora, definamos qué es la amenaza. Es la probabilidad de que un fenómeno potencialmente dañino de origen natural o inducido por el hombre se presente en un lugar específico, con una intensidad dada, con una frecuencia dada y en un espacio determinado. Para reforzar la idea, la amenaza es un factor externo que nos puede dañar, ¿no? Si bien es cierto, las amenazas hasta cierto punto podemos conocerlas, podemos caracterizarlas, podemos modelarlas, el controlarlas a veces escapa a nuestro alcance. Sin embargo, las vulnerabilidades sí son materia de nuestra gestión,
de nuestro control, y es donde vamos a conversar ahora, el tema de vulnerabilidades. Las causas de las vulnerabilidades son muchas, ¿no? Y tienen origen ambiental, origen social. Algunas son causas globales, como el aumento de la población general sobre el planeta, que genera una presión sobre el uso del territorio. Pero a nuestro entender, el mal uso y la mala ocupación del territorio es uno de las principales causas que generan las vulnerabilidades. A esta situación, el incumplimiento de las normas, de las reglas de construcción y las reglas urbanísticas, es que se ve afectado, se ve incrementado el problema de las vulnerabilidades. Para repasar entonces, ¿qué es la vulnerabilidad? Si bien es cierto, las amenazas en el gráfico anterior vimos que era esta roca que podía caerse, que podía causar un daño a esta vivienda. En el caso de las vulnerabilidades, estas están concentradas en la vivienda y en su población. También las vulnerabilidades se clasifican, se caracterizan para su mejor estudio, para su mejor gestión. Y la bibliografía nos indica que es conveniente clasificarlas en vulnerabilidad social, en ambiental, en física, en económica, y todas ellas con distintos matices en cuanto a su gestión. También cada una de estas variables tienen que ser evaluadas. En el tema social hay que evaluar dónde están concentradas las poblaciones pobres, dónde están concentradas las poblaciones enfermas, las poblaciones frágiles, evaluar los niveles de pobreza, de ingresos, etc. En la parte de la vulnerabilidad física, ¿qué hay que evaluar ahí para determinar cuál es el nivel de esta vulnerabilidad? Hay que evaluar ahí la resistencia de las viviendas, de los puentes, de las vías, en general de toda la infraestructura. Para el tema ambiental igual hay que identificar las zonas protegidas, las zonas frágiles y tratar de ver cuál es el grado de vulnerabilidad frente a las amenazas externas. El tema económico, de hecho, es importante, hay que evaluar aquí las variables económicas, cuán susceptibles son el PBI, la PEA, de ser influenciados por las amenazas externas. Entonces, habiendo descrito independientemente qué son las amenazas y qué son las vulnerabilidades, vamos a hablar de los riesgos, que son la confluencia de estas dos variables. ¿Cómo se gestionan los riesgos? ¿Cómo se manejan? ¿Quiénes son los involucrados en manejar este tema, ¿no? Entonces, son 7 los procesos, como se muestra en este gráfico, más importantes para gestionar el riesgo de desastres. Esto está en el marco de la ley que crea el SINAGER, la ley 29664, que recomienda que la gestión integral del riesgo de desastres sobre el territorio se debe hacer en base a estos 7 procesos importantes, que son la estimación, la prevención del riesgo, la reducción del riesgo, la preparación, la respuesta, la rehabilitación y la reconstrucción. Para cada uno de estos temas, la ley plantea definiciones y estrategias específicas, y es en donde todos debemos ahondar. El Ministerio del Ambiente trabaja en cada uno de estos temas. Repasemos algunos de estos procesos importantísimos. El primer proceso, el más importante para yo empezar a gestionar esta situación de riesgo que existe en el país, es la estimación del riesgo. Yo necesito conocer cómo se generan las amenazas, cómo se generan las vulnerabilidades y el riesgo finalmente. Necesito medirlas, dónde están en el cono norte, en el cono sur, en la sierra, en la selva, y cuáles son sus características. Es el primer paso de diagnóstico para medir el nivel de riesgo. El siguiente paso es la prevención. Una vez que yo he tenido los resultados de la estimación del riesgo, yo procedo a incorporar estos resultados en documentos normativos, en ordenanzas, en zonificaciones, en reglamentos de construcción, en parámetros urbanísticos, es decir, en todo aquel instrumento normativo que me permita ordenar esta situación, ¿no? La reducción del riesgo está referida a tomar acciones sobre el riesgo ya existente. Generalmente aquí se aplica bastante infraestructura, bastantes obras para tratar de reducir el nivel de riesgo. El siguiente proceso de la gestión del riesgo de desastres es la preparación. Es un proceso previo a la ocurrencia de un desastre o una emergencia. Y aquí INDECI nos ha enseñado durante mucho tiempo qué es lo que debemos hacer y cómo debemos prepararnos o alistarnos para esta posible emergencia, este posible desastre. Las principales
actividades que hay que tener en cuenta aquí son los planes de evacuación, los simulacros y otras tareas afines, ¿no? La respuesta es cómo el Estado reacciona a ese desastre, ¿no? La ayuda humanitaria cumple una función importante aquí. Siguiente. En cuanto a la rehabilitación, son todas las medidas que se toman para restablecer el servicio básico interrumpido por el desastre, sea una carretera, sea una red de conducción de agua o desagüe. Son medidas concretas para restablecer el servicio, son medidas a corto plazo y que tienen que darse de manera inmediata, ¿no? Siguiente. La reconstrucción es el tema más complejo y en el que nosotros no tenemos buenas experiencias, ¿no? En el tema del sismo de Pisco, nosotros como Estado no hemos llegado a tener un nivel de reconstrucción pleno como hubiéramos querido. Sin embargo, las recomendaciones son generar protocolos para reconstruir de manera eficiente y eficaz y rutas y funciones bien establecidas para las diferentes entidades de gobierno. Siguiente. En este bloque vamos a explicar los avances del Ministerio del Ambiente en el tema de gestión del riesgo de desastres. Es un tema que el Ministerio lo tiene en agenda de ya años atrás, pero en los presentes años es donde se ha concentrado mayores esfuerzos. En el 2011 se hizo el mapa de susceptibilidad del Perú. El objetivo del Ministerio del Ambiente a través de la Dirección General de Ordenamiento Territorial fue encontrar un mapa del Perú donde se muestren las zonas más susceptibles a degradarse por efectos externos como la lluvia. Para eso se generaron mapas de geología, de geomorfología, de cobertura, de fisiografía y de precipitación, logrando así obtener el mapa de susceptibilidad física del Perú, que es este que se está mostrando a continuación. Okay. En el 2013, el Ministerio del Ambiente participa en el presupuesto por resultados Prevaed, y el objetivo del Ministerio es actualizar la información generada en el 2011. Entonces hemos procedido a actualizar o a mejorar la escala específicamente de los mapas de geología, de geomorfología, de cobertura, de precipitaciones, para generar el producto a una mejor escala, es decir, obtener un mapa de susceptibilidad física del Perú, pero a una escala mejorada que sirva de herramienta de trabajo para los gobiernos locales y regionales. Dado que la escala es más fina, este instrumento mejorado podría ser usado por los gobiernos regionales. El MINAN desarrolla un programa de capacitaciones en lo que es gestión del riesgo de desastres y cómo incorporar estas estrategias al ordenamiento territorial. Es un esfuerzo que la Dirección General de Ordenamiento Territorial viene dando a nivel nacional en los últimos años. Pero tal vez el esfuerzo más importante del Ministerio del Ambiente de incorporar la gestión del riesgo de desastres en el ordenamiento territorial sea a través de los estudios especializados. Estos estudios especializados son una exigencia, según la resolución ministerial 135 del MINAN 2013, que dice que toda zonificación económica y ecológica debe ser seguida de un conjunto de estudios especializados referentes a la problemática local, ¿no? El tema de los riesgos de desastres es una exigencia para casi todas las regiones y distritos que están recorriendo este proceso de ordenamiento territorial. Para repasar, nosotros sabemos que el proceso de ordenamiento territorial se realiza en estas 4 fases, que son la zonificación económica ecológica, la realización de los estudios específicos, el diagnóstico integral territorial y el plan de ordenamiento territorial. Estos estudios especializados han sido una nueva inclusión, una nueva exigencia, porque creemos que refuerza y da sostenibilidad al proceso de ordenamiento territorial. Entonces, remarcar y convocar a todos los gobiernos regionales, gobiernos locales, en juntar los esfuerzos para realizar esos estudios especializados, sobre todo en los referidos a gestión de riesgo de desastres. Finalmente, ¿quiénes son los responsables de estas grandes tareas, de este gran proceso que es la gestión del riesgo de desastres y cómo incorporarla en la gestión pública sobre todo? Los responsables somos todos.
principalmente los municipios y las regiones, son los llamados a ejecutar las medidas de prevención, las medidas de reducción, las medidas de respuesta, de rehabilitación, de reconstrucción, siempre con soporte técnico de las instituciones científicas, técnico-científicas como son CENAM, INGEMED, IGP, entre otras, y con el apoyo de los ministerios. Todos los ministerios, todos los gobiernos regionales, todos los gobiernos locales, todas las instituciones públicas, técnico-científicas, son las llamadas a desarrollar la gestión del riesgo de desastres, siempre con el soporte de toda la sociedad civil, y es aquí donde se hace el llamado a todo el Estado, a todas las instituciones públicas y privadas y a la sociedad en general a participar en el desarrollo y el mejoramiento de la gestión del riesgo de desastres y aplicarla en los instrumentos de planificación como son los del ordenamiento territorial. Muchas gracias.